¿Qué pasó con la rebelión del grupo Wagner? ¿Un golpe de estado en Rusia? ¿Insurrección militar en uno de los ejércitos más férreos del mundo? ¿Vladimir Putin está perdiendo el poder de sus tropas? Estas fueron algunas de las preguntas que surgieron después de que el viernes 23 de junio del 2023, un grupo de más de 20.000 mercenarios dirigidos por Yevgeny Prigozhin abandonó su campamento en el frente contra Ucrania. Este grupo, que lucha junto al ejército regular ruso, asegura que la cúpula militar ordenó un ataque en su contra y mató a varios civiles, por lo que prometieron averiguar por qué había tanto caos en Rusia y marcharon en dirección a Moscú. Aunque el mismo Prigozhin aseguró horas después que no se trataba de un golpe de estado, sino de una marcha por la justicia, parecía demasiado tarde, ya que a los ojos de Vladimir Putin se trataba de una insurrección, una puñalada por la espalda que debía ser castigada. Después de horas de tensión e incertidumbre, te presentamos un recuento de lo sucedido. ¿Qué es el grupo Wagner? Se definen a sí mismos como una compañía militar privada. Está compuesta por mercenarios, es decir, soldados que por un pago intervienen en conflictos locales o en guerras internacionales. Iniciaron su operación de forma secreta en África y en Medio Oriente, y entonces solamente contaban entre sus filas a unos 5.000 hombres, en su mayoría veteranos de tropas élite y de fuerzas especiales de Rusia. Pero en 2014 el grupo se dio a conocer cuando apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en Ucrania. El grupo Wagner actualmente se considera como el ejército privado del presidente Putin, una organización polémica que le permite a Rusia participar en conflictos de manera extraoficial. Al iniciar la guerra contra Ucrania, sus filas crecieron de 20.000 a casi 50.000 soldados, entre los que se contaban principalmente rusos, pero también serbios y ucranianos. Sin embargo, tras más de un año de lucha, se calcula que solamente sobreviven unos 20.000, los que marcharon a Rusia. Por otro lado, esta compañía ha recibido múltiples acusaciones de cometer crímenes de guerra, incluyendo violaciones y torturas, así como estar ligada a grupos de ultraderecha. Prigozhin, el líder del grupo. Парни, записывайтесь в ЧВК Wagner. Wagner es dirigido y financiado por su líder Yevgeny Prigozhin, un empresario ruso cercano a Vladimir Putin desde la década de los 90, años en los que adquirió múltiples contratos con el Kremlin para ofrecer servicios de catering, razón por la cual se ganó el apodo de El Chef de Putin. Aunque se desconoce cuándo fue la fundación oficial del grupo Wagner, su actividad con ellos se intensificó luego de la invasión rusa a Crimea en 2014 y de la invasión a Ucrania en 2022. En múltiples ocasiones, Prigozhin ha criticado duramente las decisiones de las autoridades militares rusas, en particular las del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y las del jefe de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valery Gerasimov, a quienes califica de incompetentes. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Además, ha criticado la invasión rusa a Ucrania, diciendo que está basada en mentiras de los altos mandos del ejército. La insurrección. La tensión entre el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el líder de Wagner creció durante las últimas semanas. El punto de quiebre fue el supuesto bombardeo de campamentos base del grupo Wagner por órdenes del mismo ejército ruso, lo que provocó la muerte de un gran número de sus hombres, según Prigozhin. Después de esto, el grupo paramilitar se alzó el viernes contra el ejército de Moscú, y sus milicianos durante las siguientes 24 horas se apoderaron de varias instalaciones militares de la ciudad estratégica de Rostov del Don, en el sureste de Rusia, y recorrieron 600 kilómetros en dirección a Moscú. Se había desatado la peor crisis a la que se ha visto confrontado el presidente Vladimir Putin desde su llegada al poder. El principal centro de mando funciona con normalidad. Ni un solo oficial ha sido apartado, así que cuando ellos te digan que la empresa militar privada Wagner ha obstruido el trabajo, lo que ha provocado que las cosas se desmoronen en el frente, las cosas no se vendrán abajo en el frente por esto. En ese momento, los servicios de seguridad rusos reaccionaron y exigieron detener a Prigozhin por llamamiento a un motín armado. En un discurso televisado, el presidente Vladimir Putin
Putin juró no permitir que produzca una guerra civil en Ucrania. A lo que nos enfrentamos es exactamente a una traición provocada por la ambición desmesurada y los intereses personales. Las autoridades rusas anunciaron más tarde que estaban combatiendo un gran incendio en un depósito de combustible de Voronezh, ubicada a medio camino entre Rostov y Moscú. El pelotón de Wagner fue visto ahí y también en Lipetsk, 420 kilómetros al sur de la capital. Las autoridades de Moscú reforzaron las medidas de seguridad con el llamado régimen de operación antiterrorista y se declaró feriado el lunes para reducir los movimientos de los habitantes. Y justo cuando un enfrentamiento parecía inevitable, Prigozhin ordenó por la noche a sus hombres dar la media vuelta a través de un audio difundido en Telegram. ¿Pero qué fue lo que le hizo cambiar de decisión? Aunque las razones son una incógnita, se sabe que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, realizó una negociación con Prigozhin en la que le ofreció garantías de inmunidad para él y sus hombres a cambio de la retirada. Horas después, el líder del grupo Wagner anunció a sus tropas la partida y el Kremlin confirmó que tras considerar los méritos del grupo en el frente del conflicto con Ucrania, retiraría los cargos. Ha llegado el momento en que puede derramarse sangre. Por eso, comprendiendo la responsabilidad de derramar sangre rusa en uno de los bandos, estamos haciendo retroceder nuestras columnas y volviendo a los campamentos de campaña según el plan. Vladimir Putin anunció que Prigozhin deberá exiliarse en Bielorrusia y que los combatientes de Wagner deben hacer lo mismo o unirse al ejército ruso bajo un contrato con el Ministerio de la Defensa. Por otro lado, el personal del grupo Wagner, que actualmente trabaja como instructores en Mali y en República Centroafricana, continuará sus operaciones. Lukashenko dejó entrever la posibilidad de que el grupo diera entrenamiento al ejército bielorruso en técnicas de combate y manejo de armas durante su exilio. Finalmente, Putin reveló que de mayo de 2022 a mayo 2023, Rusia, mediante el Departamento de Defensa, ha pagado el equivalente a $1 billón al grupo Wagner, por lo que calificó todo el incidente como una traición al pueblo de Rusia. Aunque la insurrección falló, decenas de rusos ovacionaron a los milicianos de Wagner frente al cuartel general de Rostov. ¿Rusia se debilita? La división interna en Rusia sin duda mandó un mensaje al mundo. Ucrania aprovechó la confusión para lanzar ofensivas en varias direcciones contra las fuerzas rusas y obtuvo nuevos avances. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo que habían visto surgir más grietas en la fachada rusa, y la inteligencia militar británica señaló que Rusia afronta el desafío más significativo de los últimos tiempos y la lealtad de sus fuerzas de seguridad será clave para el desenlace de la crisis en Ucrania. El presidente Joe Biden insistió en que Estados Unidos y sus aliados no tuvieron nada que ver con la rebelión del grupo Wagner. Rusia, por su parte, advirtió a las potencias occidentales contra cualquier intento de aprovechar la crisis militar para promover una agenda antirrusa y aseguró que este motín no le impedirá alcanzar sus objetivos en Ucrania. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y si quieres profundizar en este tema, visita expansión.mx.